Los carnavales y parques de diversiones suelen brindar risas y alegrías a miles de familias durante décadas y siempre ha sido así. Escuchamos risas, las cuales alcanzan niveles sorprendentes y caras felices en lugares como estos. Pero cuando estos lugares cierran sus puertas y cae la noche, es cuando logramos escuchar miles de historias aterradoras y espeluznantes, de las cuales te mostraré 5 de ellas en este video. Número 5. La foto que está mirando en pantalla es la de John Wayne Gacy, conocido como el payaso Pogo. Este hombre asesinó a 33 menores y jóvenes en las décadas de los 70. El tremendo éxito de la película llamada E.T. o El payaso maldito, que ha logrado sobrepasar los $500 millones en taquilla y que se ha convertido en la cinta de terror más exitosa de la historia. Esta película está basada en la vida real. John Wayne Gacy era un hombre respetable en su comunidad. Este ejercía el ejercicio de payaso tiempo completo. Nadie nunca se imaginó las razones oscuras que este hombre tenía para asesinar a 33 jóvenes de 14 y 21 años en Chicago, Estados Unidos. Esto pasó entre el año 1972 y 1978. John Wayne Gacy, o mejor conocido como Pogo, el payaso asesino, ocultaba en el sótano de su casa 27 cuerpos de sus víctimas, los cuales la policía pudo descubrir al momento de su arresto. Este payaso logra superar la ficción de la película llamada E.T. Como siempre les digo, la realidad supera la ficción. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Durante el juicio se declaró inocente alegando problemas de desorden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se realizaron estudios de que este hombre estaba totalmente en su sano juicio. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: algún día regresaré para terminar lo que empecé. Número 4. En muchos pueblos del mundo se celebra el carnaval. Una vez esté celebrado, se corona una reina o un rey representando dicho carnaval. Pues en este caso nos dirigimos a Veracruz, Ciudad de México, al año 1978. Es en esta época cuando nace Evangelina Tavares Posada, quien fue reina de carnaval durante 5 años en México, precisamente en el pueblo de Veracruz. Esta hermosa mujer
fue elogiada durante mucho tiempo en la Ciudad de México. Evangelina Cruz duró mucho tiempo siendo famosa. Esta asistía a todos los certámenes de belleza realizados en México. Durante 7 años, sin duda alguna, duró siendo la reina de belleza aclamada por el pueblo de México en todo su ámbito posible. Sin embargo, una noche, tras esta celebrar una reunión secreta donde se decía que se celebraba el Día de la Muerte, pues esta noche fue diferente a todas las demás. Evangelina llegó a su casa y sin dudarlo, tomó sus 2 hijos más pequeños y sin pensarlo un segundo, lo metió al horno y luego lo cocinó. Una vez hecho esto, lo sirvió en una mesa y lentamente comenzó a picarlo para comérselo. ¿Qué llevaría a una persona como esta, con todo un mundo por delante, a cometer un asesinato tan vil como este? Número 3. En el puesto número 3 nos dirigimos hacia el hermoso Santo Domingo. En este existe una ciudad llamada La Vega. Desde hace décadas en este lugar se celebra un colorido y hermoso carnaval. Sin embargo, como podrás ver a continuación, todas las personas en este carnaval se disfrazan de demonios. Es aquí cuando se cuenta una leyenda aterradora. Se dice que cada febrero el mismo diablo también asiste a este carnaval. Ya que todos están disfrazados de demonio, las personas no logran percatarse de esta presencia demoníaca en este carnaval. Antiguas leyendas decían que las personas que se disfrazaban en este carnaval duraban 24 o 48 horas fuera de la gracia de Dios. Te dejo un video a continuación para que seas tú el que determine si es posible que esta leyenda o historia espeluznante sea real. Número 2. Miles de padres han perdido sus seres amados en parques de diversiones y juegos mecánicos. Esta vez nos trasladamos a la ciudad de Argentina, precisamente en un pueblo llamado Rosario. Sé que muchos de los espectadores que están mirando este video han escuchado mencionar o seguro se han subido a un famoso juego mecánico llamado La Vuelta al Mundo. Este juego llamado La Vuelta al Mundo ha cobrado cientos de vidas durante décadas. En Argentina, hace apenas un mes, 2 niñas, una de 11 y otra de 14 años de edad, perdieron la vida al esta silla salir volando por los aires. Fueron 7 personas las que resultaron heridas. Sin embargo, estas 2 niñas perdieron su vida en tan solo unos segundos. Desde este entonces se cuentan historias de terror y de fantasmas sobre estas niñas. Se dicen que salen de noche o a plena luz del día a los niños o padres que visitan este famoso parque en la ciudad de Argentina. Número 1.
Desde hace unos años circulan unos videos en las redes donde podemos ver objetos moviéndose solo y girando sin parar. Esto es gracias a un ritual africano llamado Sambetos. Sambeto se ha convertido en un misterio viral en todo en internet. Miles de videos en YouTube intentan documentar este fenómeno sobrenatural más inexplicable del vudú africano. Nos cuentan unos brujos que el Sambeto consiste en invocar espíritus y materializarlo en objetos hasta que estos logren moverse. Son cientos de científicos, videos y personas los cuales intentan poder explicar los movimientos de estos objetos como lo que usted está viendo ahora mismo en este video. Esto, le repito, se lleva a cabo en África cada mes de diciembre y es real. El Sambeto es el corazón de la religión del vudú en África y Haití. Esto ha sido todo, mis fieles youtuberos. Si te gustó el video, me ayudaría mucho dándome un like y suscribiéndote a este canal para seguir creando trabajos como esto. Te ha hablado Guillermo García de Mundo Extraño, donde el tiempo se detiene. Gracias.